Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Tal como están ustedes, soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud, como siempre, profesionales de lujo y grandes amigos y de años. Y cuando uno dice amigos, es amigos, ¿no es cierto? Ahora está muy de moda esto de estar con el WhatsAppito, amiga te quiero, corazones, florcitas, etcétera, etcétera. Es bueno, porque nos vamos sensibilizando quizá, pero esto es de corazón, son excelentes amigos los tres. Ustedes bien lo conocen, estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, y con él vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial y sus consecuencias, y por qué una persona puede llegar a tener presión arterial. También con la doctora Lilian Testón, que es médica infectóloga de FUNSAI. Importancia de las vacunas. Es algo que no se puede creer, que en este siglo todavía estemos diciendo vacunas sí, vacunas no. Bueno, hay varias corrientes, hay varias personas que no saben qué hacer de su vida y quieren tener un minuto de fama, pero con un minuto de fama de pronto están involucrados la salud y la vida de los chiquitos. Porque yo les aseguro, yo soy de la época del sarampión, donde no había vacunas, solamente estaba la de la varicela. Y bueno, ahí lo teníamos que tener todos los chicos, nos ponían a todos juntos y para que nos contagiemos, incluso las paperas, para que después de pronto el chiquito no, porque ataca la parte testicular algunas veces. Bien, pero salieron las vacunas, vemos los resultados. Ahora se muere de sarampión, antes no, pero bueno, pienso que los virus están cada vez, más fuertes, y si hay vacuna, por favor, vacunemos a nuestros hijos y a nosotros. Ahora viene la gripe, ¿qué vamos a decir? ¿Mejor tener la gripe? Bueno, también estamos con nuestra gran amiga, la profesora Ángela Gómez, que es médica obstetra. Va a hablar acerca de el diagnóstico prenatal ecográfico. ¿Para qué sirve? Bendito sea la ecografía. Yo soy de la época, no soy muy vieja, pero que no había ecografías. Entonces uno esperaba y compraba ropa neutra para el bebé, porque no sabíamos si iba a ser una nena o un nene, y antes era el celeste el rosa. Ahora ya, por suerte, cualquiera usa celeste, cualquiera usa rosa. Bien, va a hablar acerca, como yo le dije, del método de la ecografía y aplicado a su profesión. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, gozando de buena salud, no se siente bárbaro, se siente bien. Llega un momento que uno dice lo importante es la salud, pero realmente lo importante es la salud, porque ni el dinero, ni esto, ni lo otro, fallando la salud, podemos ser felices. Bien. O también yo lo llamo el silencio sintomático, cuando uno no siente nada y se siente bien, pero uno sabe que tiene cosas y problemas, pero bueno, es importante eso, sentirse bien. Sentirnos bien, pero cuando uno de pronto le duele algo, por más que uno quiera poner cara de reina o de rey, bien, entonces aprovechar los minutos que uno se siente bien, ¿no? Y hacer cosas y distraer la mente, que eso es tan importante, y ejercer la solidaridad. Yo digo, sí, nosotros en una semana haríamos simplemente un acto solidario, el mundo sería diferente. Y pido uno solo. Los médicos es diferente en nuestro ambiente, pero al resto de la gente, ser un poquito más solidario, menos envidioso, menos charlatanes, menos grietas. Bien, Mariano, contanos. Hipertensión arterial. Correcto. Es la elevación de la presión arterial
anormal, porque la presión arterial en reposo tiene que estar entre 80 milímetros de mercurio de mínima, presión mínima o diastólica que se llama, y 120 o 12, como dice la gente, le saca el cero, porque estos son milímetros de mercurio, de máxima. Por ejemplo, uno dice, ¿cuánta presión tenés? 12,8. Eso es normal. Claro. ¿Y si yo digo 13,8? Y si decís 13,8, entramos en una zona gris de gran discusión en este momento en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, donde se dice que si hay una gran discusión si hay que medicarla o no hay que medicarla. Depende de ciertas condiciones y no se puede encasillar todo, y esas las reglas de tratamiento que salen hoy día son muy rígidas, y no es bueno eso. Hay que adaptarlo a cada paciente personalmente. La flexibilidad. Exactamente. No es lo mismo, o sea, la temperatura 36 o 37 también está bueno, ¿cuándo puede ser? No, perdón, 35 y 36, ¿no? Sí. ¿Cuándo puede llegar a empezar a subir la fiebre? Exactamente. Siempre hay un rango entre 36 y 36,8, que es el rango de la normalidad. Si uno está en ese rango, está bien. Perfecto. Entonces, tener 7 de mínima o 6,5 en una persona que es normalmente hipotensa y que no tiene ningún síntoma, que es persona muy joven y que tiene buena respuesta al ejercicio, es decir, sube bien la presión arterial y la frecuencia, no tiene ninguna importancia. Y menos aún si es una persona que tiene cierto entrenamiento físico, porque es normal que la gente se asuste, que tiene la frecuencia baja, y las personas que tienen gran entrenamiento físico, yo cuando tenía entre 15 y 25 años, andaba muchísimo en bicicleta, me gustaba y hacía a veces muchos kilómetros por día y tenía 40 de frecuencia mínima en reposo y era totalmente normal. Anormal para la gente común, pero normal para mí, que tenía un sobreentrenamiento en ese momento. Y bueno, esas son las cosas elásticas que hay que saber, que son las desviaciones de la normalidad, entre comillas, pero normales en ciertas circunstancias. Y la presión arterial, entonces, ¿cuándo es anormal? Cuando sube mucho, y cuando muchas veces se hace incontrolable, y cuando está también en el contexto de lo que se llama el síndrome metabólico, que es persona de más de 50 años, que es obesa, que tiene colesterol elevado, o sea, los lípidos alterados en sangre, triglicéridos elevados, y es diabético o tiene lo que la gente llamaría prediabetes, o sea, una resistencia a la insulina, técnicamente llamándolo así, que se detecta con ciertos simples análisis de laboratorio. Y en ese contexto la presión arterial tiene una relevancia fundamental, porque se considera el factor de riesgo más importante, inclusive más que la dislipemia y el colesterol elevado. ¿Por qué? Porque el traumatismo hidráulico que producen los vasos es el que inicia todas las consecuencias de la arteriosclerosis. Entonces es fundamental en esos casos tener controlada la presión arterial. Y a veces es un signo, porque se detecta con la toma de la presión arterial, o un síntoma cuando el paciente tiene síntomas, cuando tiene presión arterial elevada, sea dolor de nuca, dolor de cabeza, o se pone todo ruboroso, sobre todo en las facies ruborosas, rojo se pone, etcétera, etcétera. Y entonces en esos casos, además de ser un signo, es un síntoma, y ahí ayuda un poquito al médico, porque generalmente el paciente, si se siente incómodo con eso, va a acudir a la consulta, que no acudiría a lo mejor si tuviera presión elevada, pero ningún síntoma. Mariano, vos más de una oportunidad hablaste con respecto a los síntomas, ¿no? Que bendito sea el que tiene un síntoma, porque se da cuenta y concurre al médico. Los síntomas, para aclarar a la gente, es lo que la gente siente. Si vos sentís dolor, sentís algo, sentís falta de fuerza en una mano, etcétera, etcétera, eso es un síntoma. Lo que la gente detecta como anormal en su cuerpo. Perfecto. Signo es lo que detecta el médico con ciertos laboratorios, presión arterial, examen físico, etcétera, etcétera.
vos más de una vez decís que asintomática, cuando es asintomática, sin síntomas, es lo peor que te puede pasar. En ciertas circunstancias. Porque aclaremos que si no tenés nada y estás asintomática, es el estado ideal, digamos. No, estamos hablando que que tiene presión arterial elevada. Sabe que va a la farmacia, se tomó la presión y tiene 18 y está perfectamente bien. Yo no siento nada, dice. Caso personal. Entonces, estás perfectamente bien con 18. Y a medida que una persona va subiendo la presión, en el caso particular, me sentía mejor porque me sentía, para mí, mejor, acelerada. Entonces, todo rápido, hacía 70 cosas en el mismo día. Bien, y también hablaste de, algunas veces la presión es incontrolable. Claro. ¿Qué ocurre cuando al paciente se le da la pastillita mágica, como sabemos que hay 2 o 3, y creen que con esa pastillita mágica van a poder comer con sal, etcétera, etcétera, y el paciente tiene en un mismo día, por ejemplo, 14-8, 17-9, 18-9, 14-6. Ahí se agrega otro término. Además ¿qué pasa? Sí. Entonces, por más que le den la pastillita y que se la suban a 20 miligramos, el paciente sigue de la misma manera. ¿Qué problema puede tener el paciente? Claro, además de... Entre muchos problemas, claro, ¿no? Bien. Además de incontrolable, o sea que no se puede bajar como uno quisiera, se transforma en inestable en ciertas circunstancias, que eso es otro término muy importante, pues no solo está alta, sino que sube y baja varias veces en el día, valores muy elevados y valores que entran ya en el rango de la hipotensión. Entonces son dos condiciones que obligan a seguir estudiando al paciente, a ver qué le pasa. En esos casos, sobre todo cuando está muy elevada, hay que derivarlo al especialista porque hay alguna enfermedad y hay muchos factores endocrinológicos y circulatorios. Circulatorios, por ejemplo, cuando un paciente tiene una presión elevada y que no responde al tratamiento, es probable que tenga algún problema endocrinológico muy importante, y eso se detecta con análisis de laboratorio, o por ejemplo que tenga una estenosis de la arteria renal muy importante, yo he tenido varios pacientes que no se controlaban, entonces le digo, bueno, vaya que le hagan un estudio. ¿El nefrólogo? No, en ese caso lo hace el especialista en hipertensión arterial. Hay especialistas y servicios especializados en hipertensión arterial. Tienen todo el protocolo. ¿No encuentran ningún resultado ninguno de los dos? No, le encuentran. Y la causa sí. A veces lo que pasa, si no se le encuentran, van a diagnosticar que algo raro pasa. Y entonces, si uno sabe que hay otras condiciones que pueden provocar hipertensión arterial elevada e incontrolable y además de inestable, lo va a poder diagnosticar si sabe que están esas condiciones. Por ejemplo, ciertas enfermedades raras del grupo de las autoinflamatorias, que entonces producen una inestabilidad neuroendocrina muy importante y que provoca todas esas condiciones. Si uno llega a hacer el diagnóstico, que hoy día el diagnóstico final es por síntomas, por un lado, para ciertas enfermedades autoinflamatorias, y también si uno tiene al alcance la posibilidad de hacer un estudio cuando está tipificada esa enfermedad genético, se va a diagnosticar con absoluta seguridad qué variación genética es la que produce cierta enfermedad, como por ejemplo la fiebre mediterránea. Perfecto. Que es una enfermedad autoinflamatoria de origen genético. Perfecto, es una falla en el gen 16, en el cromosoma, ¿no es cierto? 16. En el bracito. Entonces, y aclaremos que hay variedades que toma otros cromosomas y que de acuerdo a esas ubicaciones y a la causa genética, al origen genético, provoca distintas variantes de presentación de la enfermedad y distintos síntomas. Bien. Yo tenía entendido que digamos que la dificultad del estar quebrado el bracito del cromosoma 16,
que es el cromosoma que controla la inflamación del organismo, y con el análisis genético correspondiente, porque por suerte la fiebre mediterránea familiar tiene un análisis genético, por algo lo tiene, o sea, no es una enfermedad rara, es una enfermedad de baja incidencia porque los médicos no la reconocen, no la estudiaron. En otros países es moneda corriente, España, Italia. Cuando entra un chiquito, porque a mí me la detectaron de grande, ojalá me lo hubiesen detectado con los síntomas que tuve el primer año de vida, ni siquiera le sacan el genético. Directamente le dan la colchicina, que es una pastillita que cuesta, que no estamos haciendo ninguna publicidad, es más vieja que la historia, que cuesta menos que una caja de aspirina. Con eso le salvan la vida al paciente. O sea, en mi caso particular, a los 4 días desapareció la presión arterial, que es lo que llevó a la muerte a la mayoría de mis familiares. Mi padre 56, 44, 42, todas muy jóvenes, murieron de, como se decía antes. Decían, ¿cómo decía Mariano? Ataque cardíaco, un síncope decían. Síncope. Todo era síncope. Sí. Era un flor de accidente cerebrovascular que tenían. Bien, retomo. Entonces, para esta enfermedad, según varían los síntomas, según la mutación, ¿tá? Porque hay infinidades de mutaciones. Entonces, mi mutación, como la de mi familia, precisamente no produce fiebre. Entonces, ¿cómo voy a tener fiebre en mi tren familiar? No, presión. Todas esas variantes en un mismo día me llevaban a la muerte, porque yo estaba con 18 y decía, qué bárbaro, porque estoy siempre con 14, 18 son 4 puntos. O sea, una ignorancia cerebral. Bien, lo que me llevó a decir, bueno, si yo estoy desahuciada, porque no me pueden dar más de 20 miligramos de lo que me están dando, me dediqué a ¿qué? A decir, a desear, a pensar, y ahora les digo por qué, que yo lo iba a descubrir. Y lo repetí durante 5 años, que yo no tenía 7 enfermedades, sino que yo tenía una sola enfermedad con todos estos síntomas. Entonces, se dice, los neurólogos, que ahora está tan de moda la neurociencia, dicen, lo que uno piensa de día, el cerebro lo trabaja de noche. Los católicos, lo que uno desea, lo consigue. Yo creo que hice la unión de ambas cosas, porque vos lo sabés perfectamente bien y lo cuento a la gente para que se tengan en cuenta las enfermedades poco frecuentes, que ahora, precisamente en este mismo momento, la reina Leticia de España está con nuestra primera dama, Juliana Aguada, teniendo una entrevista con la presidenta de la Federación Argentina de las enfermedades poco frecuentes, que estamos adheridos nosotros, la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar, para ver cómo se encara este tema, porque hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, de baja incidencia, no reconocidas, no sé, en la Facultad de Medicina no la han aprendido, para actualizar todo y estar a la altura de Europa, en todo. Por ejemplo, se está pidiendo el certificado de discapacidad a las personas que tienen enfermedades poco frecuentes, que resultan invalidantes, porque un chiquito que tiene que ir a la escuela y empieza con dolor de panza y decirle a la madre, mamá, me duele, que lo tomaban por mimoso, porque no tienen nada. No, eso hay que ver por qué. Entonces, si el médico está preparado y el médico escucha al paciente, el médico lo descubre. Pero si el médico encima tiene entre 7 y 12 minutos, que lo hablamos millones de veces y no me voy a cansar de hablarlo,
entre 7 y 12 minutos jamás va a poder detectar una enfermedad y menos rara o poco frecuente. Y a mí rara no me gusta, y vos sabés muy bien que nosotros hace años que invitamos no porque yo ahora descubrí que tenía esta enfermedad, sino que yo invitaba a la gente de las asociaciones, fundaciones, etcétera, para que la gente aprenda que si no da el médico y van de consultorio en consultorio con la gran bolsa de estudios que salen todo bien, pensemos que ahí hay una enfermedad rara. Poco frecuente, no rara, porque rara si no se siente la persona rara. Sí, sí. Bueno, tal cual es así. Lo que pasa que también hace unos años, cuando vos eras chica, las enfermedades estas poco frecuentes no las conocía nadie. El genoma tampoco recién se estaba en pañales. Entonces, nadie iba a pensar en una enfermedad que todavía no se había diagnosticado nunca ni se había pensado. Lógico, cambió, la época cambió. Yo dejé por la mitad la historia, porque te dije, vos bien lo sabés, te di el pie, pero después yo me fui para otro lado. Me levanté y dije brucelosis. Y yo dije, me estoy volviendo loca, realmente estoy estresada, pero estamos en marzo. Si yo estoy estresada con 2 meses de playa, entonces ya mejor, no sé, soy un extraterrestre. Y me dirigí a la computadora y puse brucelosis y dije, sí, fue uno de los tantos diagnósticos de mi padre. Y que ya los teníamos desterrados, porque eso el cerebro lo reflotó. Y al cuarto renglón decía, no confundir con fiebre mediterránea familiar. Ahí leí 8 horas, después te hablé a vos, me felicitaste y me mandaste a sacar el genético. El día domingo fue, el día lunes me saqué el genético, a los 3 meses positivo, de madre y de padre. Es que esta enfermedad, yo pienso, cuando uno tiene una enfermedad dice, ¿por qué a mí? Y yo dije, yo sé por qué a mí, porque yo tenía los elementos necesarios para llegar a que esta enfermedad sea instalada en la República Argentina. Y de madre y de padre para estar más jodida todavía, porque, bueno, le heredaron, creo que ambos hijos, pero uno ya tiene el genético, y solo de madre. Entonces es mucho más leve. La parte terminal de esta enfermedad, si uno no la trata a tiempo, es la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? La amiloidosis ahora está muy en estudio también en Estados Unidos. Se está viendo cuáles son las proteínas intermediarias que producen una inflamación, que a su vez produce una proteína, la proteína amiloide, que se deposita en ciertos órganos, cerebro, riñón y corazón principalmente. Y entonces producen la amiloidosis cardíaca, cerebral y renal. Y una vez establecida es muy difícil revertirla. Entonces hoy día se están también, gracias a la genética, se está ubicando bien cuál es el mecanismo íntimo químico, bioquímico, de la producción de la proteína amiloide y cómo se puede bloquear estos mecanismos. Están apareciendo nuevas medicaciones, anticuerpos monoclonales, así que hay mucha esperanza. Si bien hay esas medicaciones, no todas las amiloidosis son genéticamente y químicamente parecidas, entonces para algún tipo de las amiloidosis, pero hay muchas esperanzas de que se vaya a poder a tratar, y sobre todo lo que uno quiere llegar y lo que se busca es detectarla muy tempranamente y tratarla para hacer la prevención antes de que esté el daño ya constituido en los órganos. Bien, una de las cosas que seguramente están solicitando hoy la Federación FADEPOF, ¿no es cierto?, que están con la reina y la primera dama, es que capaciten a los médicos, porque si no empezamos desde ahí, todo el resto no vale nada. Y la otra es que yo voy a dar algunos de los síntomas, porque las personas se quedan pensando, bueno, ¿y qué síntomas? Recuerden siempre, el síntoma... Te quería hacer un alto, porque cuando sí, dijiste capaciten a los médicos, eso es cierto, que hay que difundir las enfermedades, pero también es muy importante que todos los médicos lo saben
y bueno, no hay que dejarse llevar por la vorágine del trabajo, que también es muy difícil, pero uno tiene que actualizarse. Todos los días tiene que sentarse, hoy día, delante de la computadora y ver qué novedades hay, porque ahí está la avanzada. Mariano, y si uno no está en eso, enseguida, en pocos meses quedaste muy desubicado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque por internet se te pueden capacitar también. Pero vamos a hablar del médico. Una cosa es el médico ducho en cuanto a mayor, y el médico joven también. Entonces, si le obligan, hay una materia, un curso o lo que fuere de enfermedades poco frecuentes que hay entre 6.000 y 8.000, y el mundo se está ocupando, el médico tiene que estar capacitado, porque vos, por ejemplo, por más que hayas leído, no supiste que tenía fiebre mediterránea familiar. No supiste, porque no te lo enseñaron. Claro, y bueno, a eso nunca voy. Lo había visto. Pero a eso voy, no es que estoy reprochando. Entonces necesitan, así como hablan de problemas renales y muestran el riñón, bueno, así enseñar las enfermedades poco frecuentes. Son muchas. Bueno, se dirá, en los 5 años las pueden aprender todas. Creo que más o menos coherente soy. Algunos de los síntomas según las mutaciones. Se pueden tener fiebres periódicas cada 30 días, vamos a suponer. Eso es muy común en los chicos. Entonces el médico se confunde. ¿Diarrea en los chicos? El médico se confunde. Y bueno, tiene diarrea, está cortando el dientecito. Y bueno, cambió de carácter, y bueno, y le duele la pancita, y bueno, está mimoso, no, otro de los síntomas. A las madres desespera las fiebres altas. Bien, y cada 30 días. Ya en el mayor, en el adulto, puede expresarse algunas veces con fiebre y otras veces, en el caso personal y de toda, digamos, mi mutación, presión arterial. Ojo seco tiene cualquiera. Bien, ojo seco, que ahora está tan de moda, parece que se descubrió hace 2 años. Dolores abdominales, infecciones recurrentes, por ejemplo, al no controlar el cuerpo la inflamación, se producen infecciones generalmente en los miembros inferiores. Y parecido, tengo que decir, a la erisipela. Tengo que decir porque es una discusión existente, que con el antibiótico de 7 a 10 días se soluciona. Hay mujeres que dicen, doctor, y vos lo escuchaste, estoy hinchada. Pues recordás que yo lo decía, estoy hecho un globo aerostático. Uno se siente, y sí, porque la pirina, que es lo que falta en esta enfermedad, es la que controla la inflamación. Entonces la inflamación tomaba las sienes, ahí estallaba la presión. Tomaba las piernas, ahí la infección. Tomaba el resto del cuerpo y dolores, digamos, intestinales, terminando en el hospital más cercano, que no me operaron nunca porque tengo amigos en todos lados, sino lo primero que hacen, abren y sacan el apéndice. Entre otros, porque también se está descubriendo ahora, se está hablando ahora que pueden llegar, la hipoacusia puede ser uno de los problemas porque inflama los conductos auditivos. Entonces se produce la hipoacusia. Así que si ustedes tienen alguno de estos síntomas, no van a decir tengo fiebre mediterránea familiar, lo tiene que diagnosticar un médico, pero al médico le cuesta mucho porque no hay fiebre. Entonces en el caso de mi hijo, decían, el neurólogo le dijo, pibe, tenés un problema neurológico vos, por eso tenés la parestesia. También parestesia es que uno se le duerme alguna parte del cuerpo. A mí la cadera derecha, a mi hijo los 2 cachetes. Entonces, la cara, ¿no es cierto? Bien, no se sabe, hay que ayudarlos. La fiebre mediterránea familiar, enfermedad poco frecuente, que hoy se está tratando por primera vez en la Argentina, existe. ¿Vamos a un pequeño corte? ¿Cómo no? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay,
pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Lilian Testón. Ya la presenté. Va a hablar acerca de la importancia de la vacunación. Me parece mentira que se trate todavía de eso. Sí, verdaderamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Es como discutir si sirve o no lavarse las manos, ¿no? Para prevenir los gérmenes. Bueno, todo esto parte de un artículo que salió en una revista científica muy importante, donde el autor señalaba que las vacunas, especialmente la del sarampión, estaba ligado, tenía que ver con el desarrollo de enfermedades del espectro autista. Después de unos años se comprobó que este artículo no tenía una metodología adecuada, que los datos no eran reales, por decir, se había torturado a los números para que la conclusión fuera la que el autor pretendía dar. Después de unos años, al autor se le retiró la matrícula, se levantó el artículo de la revista científica, pero a pesar de todo eso, se fueron formando grupos antivacunas, primero en Estados Unidos, después en Europa. Y la importancia de esto es que empezaron los padres a no querer vacunar a los chicos. Y esto fue muy importante y tuvo como un hito en el año 2014, cuando en Estados Unidos, en uno de los parques de diversiones en California, empezó un brote de sarampión que se extendió por todo el país, habiendo casos en Canadá y en algunos países de Europa. A partir de esto se fueron haciendo diferentes estrategias para comenzar a retroceder con la gran cantidad de casos de sarampión que había en los Estados Unidos. Una de ellas fue que en un principio los padres decidían si a los chicos escolarizados les daban o no la vacuna. Si no querían darles la vacuna, conseguían de su pediatra una excepción por alguna causa, que bueno, se podía alegar que era porque el papá no quería, y bueno, se logró que a través de una reglamentación en todos los estados
fuera obligatoria la vacuna. Bueno, ya era tarde, porque los casos de sarampión siguieron. A eso se agregó la parotiditis, la varicela. Y el año pasado, lo que había ocurrido hace 2 o 3 años en Estados Unidos, en el 2016, extendido hasta la actualidad, comenzó en países europeos líderes, como es el caso de Italia, de Reino Unido, de España, con por supuesto un aumento de mortalidad en aquellas enfermedades que denominamos inmunoprevenibles. Esto en una pregunta, parotiditis, ¿no? Parotiditis, sí, paperas. Perdón, quería saber lo que Perdón era, nada yo más. Por no usar la palabra más conocida. Hay otra denominación también médica que es fiebre urliana. Fiebre urliana. Bien, También, me aprendí 2 cosas. Los 3 términos indican exactamente lo mismo. Y la otra cosa es que, además de prevenir las enfermedades y de prevenir más de 3 millones de muertes por año en todo el mundo, también hay vacunas que previenen el cáncer, como es la vacuna de la hepatitis B y como es la vacuna de la HPV, ¿no? Del virus del papiloma humano. Así que es un retroceder muy importante, sobre todo para aquella gente que ha dedicado su vida a investigar y a desarrollar vacunas cada vez mejores, cada vez más seguras, más efectivas. De esto no entendí algo. ¿Hay vacuna para el cáncer? Hay vacuna que previene el desarrollo de cáncer en enfermedades como la hepatitis B, que dentro de su evolución puede evolucionar a un cáncer hepático, y el cáncer de cuello uterino, que es una patología muy importante en la mujer, que se previene con 3 dosis de la vacuna del virus del papiloma humano. Bien. Bueno, por lo tanto, se ha llegado a un punto donde parece estar muy descontrolado todo esto. Y mirá la homologación que hay. Países como Venezuela, que están sufriendo una crisis sanitaria, una crisis humanitaria devastadora, empezaron a surgir estas enfermedades. Hay difteria, por supuesto, hay sarampión, hay paperas, polio por ahora no, gracias a Dios. Y Argentina, que es un país que tiene erradicado el sarampión desde el año 2000, tuvo el año pasado 4 casos que, bueno, por suerte fueron importados, ¿no? Importado quiere decir que no se generó, el virus no estaba circulando en nuestro país, sino que se adquirió a través de viajeros, como fue también en el 2017, en el Mundial de Sudáfrica, cuando un papá no vacunado contrajo la enfermedad y contagió a los chiquitos. Y mirá qué importante que es, y cómo no solamente depende de la autoridad o lo que un papá quiera hacer con los chicos, sino que si a ese colegio va un compañerito que está sufriendo alguna enfermedad oncológica, por ejemplo, alguna enfermedad hematológica, por lo que requiere tratamientos quimioterápicos o el uso de corticoides en altas dosis o el uso de aspirina, estos chicos funcionan como pacientes inmunosuprimidos. Muchos de ellos no pueden recibir las vacunas y adquieren inmunidad y permanecen sanos a pesar de la enfermedad que se están padeciendo porque sus compañeros están vacunados. Entonces, toda una comunidad vacunada evita que aquellos vulnerables, que son los ancianos, que son los bebés antes de los 6 meses, que no tienen, antes del año, mejor dicho, que no tienen los esquemas de vacunación completos, se enfermen. Perfecto. Bien, ¿qué podemos agregar con respecto a esta gente que no vacuna a los chicos por una creencia, por una religión? ¿Las escuelas los están aceptando? Y las escuelas tienen la obligación de aceptarlo. El año pasado en nuestro país hubo un intento de dejar a criterio de los padres un proyecto de ley en diputados
de dejar a criterio de los padres la vacunación. Por supuesto, las sociedades científicas se opusieron y bueno, y eso no pudo realizarse. Uh-huh. La semana pasada, por ejemplo, anduvo rondando varios videos de gente que están los que quieren, los antivacunas. Tanto un médico había como mamás. ¿Qué podés decirme de esto? Y yo te puedo decir que vi muchos chicos que por tratamiento, muchos homeópatas manejan a los chicos con tratamientos homeopáticos, pero respetan las vacunas. Perfecto. Y yo, como pediatra, que es mi primera especialidad, vi muchísimos chicos internados con meningitis, neumonía o enfermedades que se complicaron, varicela, por ejemplo, por no tener vacunas. Bien. Con respecto a, ahora, no sé si estoy equivocada, ¿no tendríamos que ya estar pensando en la vacuna de la gripe? Sí, muy bien, no estás equivocada, porque empiezan las temperaturas bajas y bueno, y empieza el riesgo de tener gripe. Y la gripe es una de las enfermedades que se previene por vacuna. La gripe es muy fácil de contagiarse porque se contagia a través de la respiración, de las gotas de flush, que es lo que uno libera cuando está hablando, cuando tose, cuando estornuda. Y además esto puede quedar en el medio ambiente, puede quedar en un juguete, puede quedar en una mesa, en el celular, bueno, en cosas que nosotros manejamos habitualmente y de ahí transmitirse a las manos de otra persona y con las manos, si uno se las lleva a la nariz, a la boca o a los ojos, se puede contagiar. Por eso hay que estornudar, ya lo sabemos, ya lo aprendimos en el brazo, ¿no? Sí, y nos enseñaron a los chiquitos porque se los enseñaban en el jardín. Bien, ¿y cuándo va a salir la vacuna? La vacuna se piensa que para los últimos días, la semana que viene o la primera semana de abril. ¿Va a ser gratuita y en qué lugares? Es gratuita en todos los hospitales, en todos los centros de salud y se recomienda desde los 6 meses y en mayores de 65 años. También hay un grupo de riesgo, como son los diabéticos, los asmáticos, los tabaquistas, aquellos que padecen de enfermedades renales que tienen que vacunarse. Esta vacuna, aunque me la haya dado el año pasado, hay que volver a darla, se hace todos los años hay que dársela. Todos los años la vacuna tiene una composición diferente porque está hecha de acuerdo a los virus que circularon el año anterior. En el exterior, en Europa. En el exterior hay una vacuna para el exterior que ya está terminando su temporada, claro. Que empieza la vacunación en octubre en el hemisferio norte y otra vacuna para el hemisferio sur. Así que es absolutamente... O sea, con la experiencia de lo que pasó en Europa, nosotros tenemos la vacuna acá. La vacuna acá, con la experiencia también y los datos de qué tipo de virus circularon el año pasado. Perfecto. Este año hay una vacuna nueva para Argentina, que es la cuadrivalente. Hablamos en otras oportunidades que la influenza puede ser tipo A, tipo B. Teníamos la trivalente, que cubría todos los linajes del tipo A y algunos del tipo B, y la cuadrivalente cubre los linajes del B y del A, los 4, todo. Perfecto, yo te comprometo para que ya para abril incentivar nuevamente a la gente y que expliques bien los beneficios de la cuadrivalente. ¿Te parece? Perfecto. Bárbaro. Y ya tenemos a la doctora profesora Ángela Gómez. Bueno, se los adelanté, ella va a hablar del método ecográfico aplicado a la obstetricia. ¿Cómo te va, Ana? Bueno, un gusto tenerte como siempre. Voy a mechar un poquito con lo que dijo la doctora. Las embarazadas son una población sensible también que debe vacunarse con la vacuna antigripal. Y también se vacuna con otra que cubre varios gérmenes, principalmente el tétanos, que es los que
tenemos que mantenernos vacunadas toda la vida, que tiene que ver con el virus de la tos convulsa también, que, bueno, antes se daban los niños nada más, se volvió a repetir en las embarazadas, por esto que comentaba la doctora, que le transmiten, los bebés no adquieren su propia inmunidad hasta que no tienen 6 meses, por lo tanto se vacuna a la mamá para que le transfiera la inmunidad con la leche durante la lactancia de los primeros 6 meses. Tan importante es la vacuna en todas las etapas de la vida, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, agregando un poquitito con esto que hablamos de los avances en el diagnóstico médico o esto que se logró también con las enfermedades poco frecuentes, como bien decías, el avance de la tecnología nos ha permitido, entre otras cosas, por ejemplo, determinar el genoma humano, ¿no? Que permitió detectar tantas enfermedades con características familiares que así se creían o hereditarias que se pueden inclusive prevenir, como el cáncer, en estas familias que tienen la susceptibilidad. El avance de la tecnología permitió en el diagnóstico prenatal o en las embarazadas poder empezar a entender algunas cosas y poder diagnosticar tempranamente algunos problemas que tiene el feto adentro de la panza de su mamá y que pueden ser, al detectados, resueltos más tempranamente y evitar las consecuencias severas que pueden tener si uno permite que el embarazo progrese hasta el término. La tecnología hace así como el celular apareció y de repente nos invadió toda la vida. El avance en los equipos ecográficos permite determinar en distintas etapas del embarazo muchas cosas, desde enfermedades genéticas hasta malformaciones y hasta incluir diagnósticos de salud fetal. Que esto es fantástico. La gente tiene la idea de que la ecografía es un estudio social y la realidad es que en este momento, para saber el sexo, por ejemplo, para verle la cara al bebé, nosotros la vemos con finalidad médica, vemos que no tenga una malformación labial, por ejemplo, o detectar algunas otras anormalidades como crecimiento de la cabeza, disposición de los ojos. La realidad es que es un estudio médico que ha progresado enormemente, inclusive en salud, que esto te lo quiero contar porque es algo que la gente no entiende, o sea, puede entender que uno le puede diagnosticar una malformación, no la esperan nunca, la realidad es cierta. Se puede realizar, una operación en el feto algunas veces. Sí, no, en nuestro país no están totalmente desarrollados en todos los sistemas, pero sí, por ejemplo, en algunos, el embarazo gemelar, donde hay algunas veces transfusiones de un feto a otro por disposiciones de la placenta, se realizan en nuestro país divisiones de esa placenta como para que puedan progresar y no generarse daño uno a otro. En algunos lugares como en Brasil se hacen algunas que tienen que ver con correcciones de tubo neural, sí. Todavía no están en nuestro país totalmente desarrolladas muchas, pero se está empezando a experimentar con mucho éxito en algunos otros países. Te comentaba lo de las malformaciones, que bueno, uno puede detectar algunas malformaciones relativamente frecuentes. El 3 al 4% de los embarazos sin ningún tipo de antecedente puede presentar una malformación. De las malformaciones más frecuentes, las más frecuentes son las cardíacas. Y muchas veces se pueden resolver más tempranamente o, por ejemplo, estar preparados donde recibir a ese niño con un trastorno cardíaco y evitar que eso le genere, por ejemplo, la muerte posparto, ya organizándolo desde el vamos, dónde tiene que nacer, quién lo tiene que esperar y cómo se tiene que resolver. Entonces, el diagnóstico prenatal ecográfico nos permite inclusive evaluar salud. Nosotros evaluamos cómo crece cada persona, inclusive dentro del útero, tiene una curva de crecimiento que va a expresar acorde a lo que le tocó genéticamente, si va a ser alto, si va a ser gordo, si va a ser flaquito, si va a ser menudito, si va a ser muy grandote, que tiene que sostener a lo largo de todo el embarazo. Con las medidas que le hacemos al feto cada vez que lo evaluamos,
siguiendo el control clínico que hace el obstetra cuando establece si está creciendo o no está creciendo bien ese útero a lo largo del embarazo, podemos determinar si este feto se adelgaza, si se adelgaza a consecuencia de que tiene una placenta insuficiente. Nos permite también evaluar si no le está haciendo suficiente ese crecimiento, hasta cuándo puede estar adentro del abdomen, o si necesitamos que salga antes, porque evidentemente la placenta no va a mejorar y este chiquito ya está sufriendo. Así que el método realmente ha progresado enormemente y en manos idóneas realmente nos permite en muchas oportunidades prevenir una muerte o una secuela severa en el feto. O sea que no solo, como bien decías vos, con fines sociales, la ecografía comenzó de pronto, no sé, sino que permite salvar vidas del bebé, porque si el bebé no se sabe que tiene un problema coronario, vamos a poner cualquier patología, y no tiene un equipo que lo reciba, precisamente el bebé puede morir. Seguro. Sí, bien. Sí, sí. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué otros motivos? Mira, nuestra legislación está en algunas cosas acotadas, pero nosotros tenemos la posibilidad. En los progresos, por ejemplo, de detección de alteraciones cromosómicas, aneuploidías se llama, combinado con otro método, la ecografía combinado con métodos químicos de laboratorio, permite diagnosticar las 3 alteraciones cromosómicas más frecuentes, como la trisomía 21, el síndrome de Down, que son causa primero de fetos patológicos o inclusive de muerte intraútero. Haciendo un estudio entre la semana 11-14, nosotros, por ejemplo, podemos detectar ante una malformación ecográfica un incremento de una parte que es la grasita detrás de la nuca, la famosa transnucencia nucal. Midiendo eso y con 2 estudios de laboratorio, pidiendo algunas hormonas que se modifican ante estos embriones con alteraciones genéticas, se puede detectar, o por lo menos se puede predecir bastante certeramente la aparición de esas trisomías. Ya sea para poder, en este país no, pero en otros países interrupciones de embarazo. Otras veces van acompañados de malformaciones muy, muy tempranas que son incompatibles con la vida. Se puede preparar a la familia para este tipo de apariciones embrionarias y no que de repente en un 5º o un 6º mes se detiene el crecimiento del embarazo sin saber ni siquiera por qué. Existe todo un equipo que sostiene a los padres, o se puede armar en el diagnóstico de algunas anomalías o, por ejemplo, de estas enfermedades. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer la tenés que contestar en 1 minuto y no es fácil, ¿no es cierto? Siempre te tengo la frutilla del postre. A medida que vos hablabas, yo recuerdo... estaba recordando cosas que pasaron en la semana, creo que pasada, donde nació un bebé y tenía dentro al hermanito. ¿Cómo es esto? En realidad es maravilloso que de 2 células de 2 personas distintas salga una persona funcionando completamente. Las células embrionarias iniciales tienen la totipotencialidad de crear cada célula, ¿sí?, una vida completa. Puede ser que aparezcan, hay inclusive algunos tumores de ovario, hay muchas cuestiones que una célula se divide enormemente, no es que tiene un embrión o una persona dentro, tiene partes, ¿sí?, porque las células son capaces de producir toda una persona. Entonces, si hay algunas que decidió progresar en un lugar adentro del otro organismo, bueno, podemos encontrarlos. Sería como una explicación más fácil. ¿Eso con una ecografía se detecta? Se detecta en el útero. Se detectan muchísimas alteraciones en el feto que a veces no se le puede poner el nombre y el apellido inicialmente hasta que no tienen un tamaño suficiente que se pueda visualizar, porque el método ecográfico tiene que poder registrarse al ojo o tener una resolución para poder hacerlo, pero sí se encuentran un montón de alteraciones en el feto. Hubo un caso que una persona ya mayor tenía inconvenientes, no sé en qué parte, si digestivo o donde fuera, porque era un hombre, le encontraron... fetus in fetus se llama. Fetus in fetus. Sí,
Sí, habitualmente. A veces hay algunos tumores femeninos que se llaman amartomas, en realidad, que se encuentran en los ovarios. Lo más frecuente, pueden aparecer en otros lados, que también tiene partes de persona, dientes, pelo, que tiene que ver con eso. Te agradezco mucho, ¿viste? Siempre dejamos las puertas abiertas para la próxima. Gracias a vos. Gracias, Ángela. Bueno, nuestro programa ha llegado a su fin. Realmente agradezco a la doctora Testón, al doctor Favaloro, columnista de años y que me aguanta, que voy a decir. Ángela Gómez, amiga también de muchísimos años. Son muy claras, muy concisas, con mucha experiencia, buenos seres humanos. Así está formado nuestro staff. Agradezco muchísimo a los tres y también a la audiencia que nos siguen, que nos hacen preguntas. Recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.